Dios bendiga, Dios bendiga. Ya estamos conectándonos con Radio Cristo Vive. Un saludo, un abrazo allí a la distancia, junto allí a nuestro hermano Ismael. Quien te saluda en esta tarde es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina. Estamos aquí para estar compartiendo esta bendición que es a través de la radio. Vamos a estar orando en esta tarde. Padre, una vez más, gracias. Muchas gracias, Dios. Gracias por darnos esta bendición. Gracias, Padre mío, por alcanzarnos la fuerza. Gracias por la salud, por la vida, por lo que tú alcanzas continuamente, Señor, dándote gloria a ti, Padre, en esta preciosa hora. Gracias, mi Rey, porque eres digno de gloria, de majestad y poder, Dios. Señor amado, que en esta preciosa hora vengo delante de ti, Dios, para exponer tu palabra, en cual sea tú hablando a las vidas, a las personas que estarán escuchando, Dios, y que aún escucharán después, Señor, estos audios, en cual son emitidos en diferentes plataformas para la gloria y la honra de tu nombre. Mi amado Dios, una vez más, permíteme, Señor, que sea tu palabra glorificada, Dios, en cada vida, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús, le damos gracias, Dios. Amén y amén. Bien, como siempre estamos, vamos a hacer hasta el último salmo, que son 150 libros. Y este Salmo 44, podemos ver que es uno de los salmos más profundo en cuanto al misterio del sufrimiento del pueblo de Dios, a diferencia, ¿no es cierto?, de otros salmos. Aquí no hay confesión de pecado, pero sin embargo sí hay aflicción. Esto nos introduce a la verdad espiritual clave, ¿no es cierto? No todo sufrimiento es consecuencia directa del pecado personal, sino también puede formar parte del propósito soberano de nuestro Dios. Por eso que este salmo tiene como un tono comunitario y profético. Podemos ver que también apunta incluso al sufrimiento del pueblo fiel en todas las épocas. Por eso podamos compartir, y en esta oportunidad vamos a compartir lo más relevante de los versículos. Vamos a estar compartiendo, por ejemplo, estos versículos del 1 al 3, donde habla sobre la memoria de las obras poderosas de Dios. Cuando dice, oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Allí podemos ver que el salmista empieza, allí comienza a recordar lo que Dios hizo en el pasado. Cómo Dios, cómo dio la tierra a Israel expulsando naciones. Podemos ver cuántas obras que Dios ha hecho en aquel momento, pero Dios sigue haciendo aún en estos tiempos, en nuestras vidas, expulsando cosas que van en contra de la perfecta voluntad de Dios. Por eso vemos en una clave, podemos pensar y ver también teológicamente, la fe se fortalece recordando la historia de Dios. Claramente nosotros recordamos los hechos de Dios y aún nos anima, nos fortalece cuando allí recordamos esa obra imposible, esa obra que ya se estaba destruyendo, pero de allí Dios ha hecho que eso pueda hacerse posible. No fue por la espada ni por fuerza humana, sino por la diestra de Dios, sus brazos, la luz de su rostro, hablando de un favor divino. Podemos ver que esto revela el principio de gracia soberana. La victoria no depende del hombre, sino mismo de Dios. Muchas veces pensamos que allí es por nuestra fuerza, por nuestros méritos, por lo que realmente por allí nuestro nombre tiene un poco de peso, pero no.
es por la misma soberanía que Dios hace que alcancemos esa obra maravillosa. Por ahí allí nos podemos guiar también cuando habla allí estas cosas en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, del 17 al 18, en Zacarías, uno de los profetas menores, podemos ver estas cosas que van anunciando. En el versículo 4 al 8 habla de una confianza en Dios. Cuando dice, tú, oh Dios, eres mi rey. Qué tremendo es cuando allí tenemos estos pensamientos, ¿verdad? En que Dios hace de la manera más tremenda de todas estas cosas que podemos estar hablando a través de estos versículos. Por eso es que podemos ver que también podemos entender, podemos hacer algo más diferente, para que usted entienda. Este salmo tiene una estructura espiritual muy marcada. La memoria de las obras de Dios, cuando recién estuvimos compartiendo el versículo 1 al 3, cuando vamos a ver el versículo 4, al 8, donde habla la confianza de Dios, crisis, Dios parece ausente en los versículos 9 al 16, y defensa de la fidelidad del 17 al 22, clamor por redención. Qué poderoso es Dios. Dios como rey, un rey, vamos a hablar de una teología del gobierno divino, cuando dice, tú eres mi rey. Aquí se establece una verdad central. Dios no solo actúa, él mismo gobierna. El mismo Dios gobierna sobre nuestra vida. No es un Dios pasivo, no es un Dios distante. Es rey activo y soberano. Cuando habla la palabra soberano, no hay nadie sobre él. Ese es el único Dios. Sin él, nada está allí. Bendito sea el nombre del Señor. Si él es rey, ¿por qué permite la derrota que aparece después? ¿Qué pregunta, no es cierto? ¿Qué pregunta que muchas veces quizás nos hemos hecho esa pregunta a nosotros mismos? Si realmente somos sus hijos, si realmente somos sus siervos, si realmente somos sus elegidos, ¿por qué permite que pasemos estas cosas? Que podamos estar sufriendo, que podamos estar viendo cuánta violencia, como decía el mismo profeta Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo harás que vea mis ojos violencia? Pero muchas veces, ¿verdad? Que a veces Dios tiene que hacer ver, hermanos, reflejar, aleluya, lo que es realmente a través de allí, del poder mismo de nuestro Dios. Cuando vemos en los versículos 9 al 16, el silencio de Dios, allí en la teología del sufrimiento, cuando dice, este es del corazón del Salmo, cuando dice, pero tú no has desechado. Sacando, hermano, lo más relevante de estos versículos. Cuando dice allí el salmista, no es que no culpa a enemigos, responsabiliza a Dios directamente. Hermanos, ¿cuántas veces les hemos responsabilizado a Dios? Como si fuera que Dios es nuestro ayudante o nuestro manager allí. No. Esto revela una fe madura. ¿Por qué, hermano? Porque no niega la realidad, no maquilla el dolor, no usa espiritualidad superficial. Dios a veces permite derrota, permite humillación, permite silencio, sin dejar de ser fiel. ¿Sabe, hermano? Porque esto rompe en una teología errónea. Si estoy bien con Dios, todo me irá bien. Mentira.
Este salmo demuestra, mis amados, que puede estar bien con Dios y aún así atravesar crisis profundas. Podemos ver como la historia de Job era un hombre íntegro delante del Señor. Como podemos ver al profeta llorón, a Jeremías. Muchas veces pensamos de que estamos exentos de porque ya tenemos la palabra en nuestra vida, la palabra muchas veces como pude compartir en muchos lugares. Muchas veces nos llenamos nuestra boca, hablamos, y aún personas que no conocen a Dios, porque ellos dicen, yo creo en Dios, yo sé que es Dios, pero a la hora de la lucha, a la hora de las circunstancias más profundas, están consultando su agorero. Entonces, ¿cuál es el poder de tu creencia? ¿Cuál es el poder de tu confianza en Dios? Porque al decir yo creo, estás confiando plenamente en Dios. Pero hay una teología errónea que dice, no, pero si yo estoy con Dios, pues todo me irá bien. Y re bien. Pero no es así. Por eso es que vemos en estas cosas, en este salmo demuestra que puedes estar bien con Dios y aún así atravesar crisis profundas, como lo pasó Job, como lo pasó el mismo profeta Jeremías. No estuvieron exentos allí de la situación que le rodeaba y aún permitía que, en el caso, por ejemplo, de Job, que su propia esposa le dijo, aún todavía guarda tu integridad, Aún así, en esta circunstancia, tú sigues adorando a tu Dios. Qué tremendo, hermanos, que allí supuestamente aquella persona que te va a acompañar en el dolor, en el sufrimiento, en la escasez, como allí en el calor, en el frío. Pero últimamente, ¿verdad? Allí, porque allí le dijo esta mujer, ¿por qué no maldice a tu Dios y muéretele? Jeremías tenía allí su propia familia que se había levantado. Aquella propia familia pedía que se exterminara todas estas cosas. Pero aún podemos ver la fidelidad en el dolor. Cuando hay una fidelidad a pesar del dolor, a pesar de todo lo que realmente por allí nos debe tocar pasar, porque no estamos exentos de no sufrir. Por eso el mismo apóstol Pedro dice, no os sorprendáis por el fuego de la prueba que ha de venir sobre vosotros. Hablando de una manera que ya, eso ya estaba establecido por el mismo Dios. Muchas veces el dolor, a veces como que este bloque, digamos en estos versículos 17 al 22, es uno de los más impactantes de toda la Biblia. Cuando dice no nos hemos olvidado de ti. Allí en esta palabra, hermano, hay una revelación poderosa. Y en esa revelación poderosa el pueblo afirma, no han fallado, no han sido infieles, no han adorado a ídolos y aún así sufren. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Pero sobre todas estas cosas, podemos ver que aún, cuando allí vemos estas cosas, y esto destruye al legalismo espiritual, no todo sufrimiento es castigo. No todo sufrimiento es castigo. ¿Sabe por qué? Porque allí podemos ver en una profundidad doctrinal, aquí aparece el concepto de sufrimiento redentor,
o por causa de Dios. Cuando vemos allí por causa de ti somos muertos. Este versículo es citado por Pablo de Tarso en Romanos capítulo 8, verso 36, para enseñar el sufrimiento puede ser parte del camino del creyente fiel. Pero sobre todas las cosas, mis amados, hay en estos versículos, en este libro, hay una dimensión cristológica, en el sentido que este punto apunta directamente a Jesucristo. Él fue perfecto, nunca pecó y sufrió injustamente. Este salmo es una sombra del Evangelio. El clamor de fe, fe que lucha en los versículos 23 y 26. Despierta. ¿Por qué duermes? ¿Dios duerme? ¿Qué pregunta, no? No, esto es un lenguaje humano. Entonces, ¿qué significa? Es una de las expresiones del alma cuando Dios parece ausente. Parece que no está allí activo. Parece que se tomó un pequeño descanso. Y no está escuchando, no está viendo la aflicción de su pueblo. Por eso vemos que es la expresión del alma cuando Dios parece estar ausente. Allí cuando hay una verdad profunda, mis amados, la fe verdadera no siempre entiende, no siempre siente a Dios, pero sigue clamando. Sigue clamando. En un sentido, en la teología del clamor, el salmista apela a la misericordia cuando dice esed, la palabra esed, el pacto, no a sus méritos. Por eso vemos cuántas cosas, aún sobre todo, hermanos, cuando hay una dimensión espiritual oculta. El misterio del silencio de Dios. Dios no siempre responde inmediatamente, pero su silencio no es abandono, es formación, es una profundidad espiritual. En el sentido que allí, mis amados, cuando hay ese silencio, cuando al parecer no hay una respuesta pronta, y podemos ver bíblicamente, cuando aquel paralítico que estaba 38 años esperando ese milagro, me podría pensar que cuántas horas de noche allí pidiendo a Dios misericordia, aleluya, en las madrugadas, allí en las tardes, en el mediodía, cuando ese sol quizás quemaba allí, pidiendo al Señor, y había un silencio, ¿verdad? Por eso es que cuando hay estas cosas, habla, hermanos, de una purificación de la fe. Cuando todo falla, cuando falla, por ejemplo, la fuerza, cuando fallan los recursos, cuando falla la seguridad, ¿qué pasa, hermano? Solo queda Dios. Y allí nace una fe genuina. Oh, gloria a Dios, aleluya. Puedo sentir esa presencia de Dios. La fe colectiva, mis amados, este salmo no es individual, es comunitario. Enseña que hay pruebas personales y pruebas del pueblo de Dios. Por eso es que la fidelidad probada, Dios no solo bendice la fidelidad, la prueba. Y allí es que muchos disparan. Allí es cuando muchos allí se apartan. Porque es fácil a veces hablar, fácil es a veces cantar,
Hoy ciertamente hay un evangelio tan fácil. Te invitamos a que escuche la palabra de Dios, acepta a Cristo y sigue viviendo tu vida. Total, estamos en el tiempo de la gracia. Por eso es que vemos que hay una aplicación profética para hoy. Este salmo describe perfectamente, ¿sabe qué, hermanos? Al creyente en tiempos difíciles. Oras, estás orando y no ves respuesta. Eres fiel, pero aún sigues sufriendo. Busca a Dios, pero parece distante. Y aún así, no te apartas. ¡Qué bendición! Por eso es que cuando vemos en un sentido, en una conclusión aún más profunda, el Salmos 44, mis amados amigos, hermanos, siervos de Dios, revela 3 niveles de fe. La fe basada en lo que Dios hizo, cuando hablamos de las memorias, la fe basada en que Dios puede hacer, cuando hablamos de la confianza, la fe basada en que Dios, ¿quién es Dios? Perdón, aunque no haga nada visible. Por eso, mis amados, la fe más pura es aquella que dice, aunque no vea, aunque no entienda, aunque duela, seguiré confiando. ¿Y cuántas veces, mis amados, tenemos que llegar hasta ese punto? Aunque muchas veces no tenga que, aleluya, no poder ver esa respuesta. Aunque muchas veces no entendamos, aunque muchas veces nos duela, pero que debemos seguir confiando, seguir caminando, seguir allí peleando esa buena batalla, seguir confiando en que Dios jamás va a dejar desamparado. Mis amados, Dios siempre está dispuesto para ayudar. Dios siempre está allí para alcanzarnos por su infinita misericordia. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que muchas veces estas cosas que a veces nos llegan a suceder y no comprendemos el por qué o el para qué. Pero estamos allí, estamos viendo la posibilidad de qué hacer. Gloria sea el nombre de Jesús. Por eso es que es importante que nosotros, como hijos de Dios, quizá usted diga, bueno, pero yo todavía no conozco a este Dios que ustedes hablan, no conozco su palabra. Hay miles de formas de conocer, una de ellas congregar, buscar una iglesia donde te hablen esta verdad, donde la palabra te confronte tu situación, tu vida, donde aquel varón o aquella mujer que está allí exponiendo la palabra hable tanta verdad de tu vida sin conocerte, pues allí donde el Espíritu Santo de Dios habla a tu corazón, donde realmente allí Dios está revelando lo que está en tu vida, y la cual te llama a ponerte a cuenta con Dios. Como pudimos ver en este salmo, muchas veces Dios permite esas pruebas personales, como también permite esas pruebas allí a su pueblo, a probar a sus siervos, a sus siervas allí, a ver realmente si estamos plenamente preparados para confiar, plenamente preparados para caminar estos tiempos difíciles. Dios jamás deja desamparado a su pueblo. Jamás Dios ha dejado de lado a sus siervos, sino que lo ha acompañado. Lo ha acompañado continuamente para que realmente allí comprenda la grandeza de nuestro Dios. Por eso es que en esta tarde, allí podemos ver que en todas estas cosas,
En estas enseñanzas espirituales, allí nos habla, ¿no es cierto?, cuando pudimos ver la fe, recuerda que confía y persevera. Recuerda el pasado, la obra de Dios. Confía en el presente. Y aún persevera en el sufrimiento. Aún está allí continuamente. Cuando vemos que el sufrimiento del justo es real, no todo dolor es castigo, puede ser prueba, formación o participación en el propósito de Dios. Dios prueba la fidelidad del corazón, aunque no entendamos, Él conoce lo profundo. Él conoce. El clamor es la parte de la fe. Dios permite que expresemos dolor, preguntas y angustia. Y aún, sobre todo, apunta a Cristo en una dimensión profética. Este salmo anticipa el sufrimiento justo, perfecto, rechazado sin causa, humillado, fiel hasta el final. Se cumple plenamente en Jesucristo. Como pudimos ver en este Salmo 44, nos enseña que puede ser fiel y aún así sufrir. Puede no entender y aún así confiar. Puede sentir abandono y aún así debe ser, aún sí, ser amado por el mismo Dios. Por eso es que la verdadera fe no depende de las circunstancias, sino del carácter mismo de nuestro Dios. Tan justo, tan necesario, en cual Dios habla para nuestra vida, en cual Dios permite que podamos en cada momento reconocer las obras y aún recordar de cómo Dios obró en nuestra vida, de cómo Dios nos trajo a su camino. No es que nosotros ya nos pegamos un baño, una higiene allí, nos calzamos nuestra ropa y ya nos fuimos a la iglesia. No, Dios fue llevándonos de la misma manera en cual Él nos iba preparando, aleluya, y nos sigue preparando para aquel día, en aquel regreso en cual Él viene a buscar. Viene a buscar a aquel pueblo que se ha guardado, que ha procurado, que sigue luchando, que sigue intentando. Por eso es que animarte, quizá hoy estás desanimado, tienes pocas fuerzas, que hoy estás allí pasando por, como muchos por allí escuchamos, por la zaranda. Dios mío, Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia. Alabado sea Dios. Por eso es importante que seamos personas que entendamos los planes de Dios, aunque muchas veces nos cueste, aunque muchas veces nos lleguemos a profundizar lo que realmente allí nos habla por medio de su palabra. Por eso es que en esta tarde, allí Dios me permite que podamos estar descifrando en un sentido, allí entendiendo lo que allí el Salmo 44 nos quiere enseñar de todas estas palabras. ¿Cuáles son los propósitos que Dios ha establecido para con su pueblo? Dios, de una manera siempre, como hemos pronunciado muchas veces, Dios siempre ha querido comunicarse con su creación. Pero lamentablemente nosotros en muchas ocasiones les hemos dado de la espalda a Dios. Hemos negado sus obras, hemos negado su nombre, nos hemos apartado de su gracia. Pero hoy Dios nos alcanza su infinita misericordia para que podamos a entender que aun cuando tú eres fiel, cuando aún todavía guarda su palabra, allí es Dios. Qué tremendo, mis amados. Allí Dios probando y aún preparando nuestro carácter, porque el carácter del ser humano es difícil para muchos doblegarlo, pero Dios, a través de su infinita palabra, la cual allí trabaja y lo hace, lo perfecciona, de la manera para que allí ese vaso sea útil en la viña del Señor. Por eso en esta hora quiero orar contigo, quiero clamar a este Dios, pedir a este Rey de Reyes, Señor de Señores,
mi amado y Padre Celestial. Señor, cuántas vidas están allí del otro lado. Padre, cuántas familias que están allí pasando, Padre amado, por cuántos momentos duros. Aleluya, Dios mío, Señor, en cuales toca vivir en este tiempo. Pero que en esta oportunidad, Padre mío, me alcanzas tú para que a través de tu palabra, Señor, esa persona, esa vida, Señor, alcance tu amor perfecto, Dios. Padre, para que pueda entender tus grandes planes, grandes propósitos, Señor, en cada uno de ellos, Dios. Mi Rey amado, Señor, que tú bendiga a todo oyente que está allí del otro lado, en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga. Si Dios permite, mañana nuevamente estamos allí para conectarnos con Radio Cristo Vive, si así Dios lo permite. Dios bendiga a todos los oyentes de Radio Cristo Vive. Amén. Muchas bendiciones. Dios les bendiga. Aquí les saluda el pastor Ramón Acevedo.